Buenas tardes, bienvenidos a todos a la 7ª Conferencia Anual de Inversores de Avantas Fund. Bienvenidos los que nos están siguiendo por streaming a través de Internet y a todos los presentes que por fin, después de 1 año y medio, hemos podido volver a reunirnos en persona para hacer esta conferencia. Mi nombre es Jaime Cabanas, soy el director de Relación con Inversores de Avantas Capital y hoy junto con Juan Gómez Bada, nuestro director de inversiones, vamos a analizar y vamos a desgranar los resultados de Avantas Fund. Y queremos hacer especial hincapié en el proceso de selección de los valores que componen nuestra cartera. Para entender los excelentes resultados que tenemos acumulados y los que llevamos en este año, es fundamental saber por qué invertimos en unas acciones y por qué no invertimos en otras. Avantas Fund nació hace 7 años y nació para dotar a nuestras inversiones de las máximas garantías de compromiso y de calidad. Hace 7 años no teníamos los resultados que tenemos hoy, no teníamos este track record de que nos sentimos tan orgullosos. Lo que sí teníamos era el mayor nivel de compromiso que existe a día de hoy en el mercado nacional. Juan hace 7 años se comprometió ante notario, tuvo 3 compromisos principales. Cuando hablo con inversores, cuando hablo con gente interesada en el fondo, siempre hay un común denominador. Y todo el mundo me resalta que Juan invierte el 50% de su patrimonio en el fondo. Y dice, oye, eso siempre llama la atención, ¿no? Es como una primera entrada, la gente se siente mucho más segura. Pero no es que solamente invierta al menos el 50% de su patrimonio. Es que Juan se comprometió a exclusivamente invertir su patrimonio a través de Avantas Fund. No puede invertir en ninguna acción con fines lucrativos y no puede invertir en ningún otro fondo de inversión. Lo cual pues, refuerza mucho más ese compromiso que tiene con todos ustedes. Y además, firmó un preaviso con antelación suficiente para que en caso de querer cambiar algo o modificar algo, ese compromiso que tiene con todos ustedes, tengan el tiempo suficiente para tomar una decisión de mantenerse o no mantenerse en el fondo, siempre y cuando estén o no de acuerdo con esa decisión. Paralelamente a la firma de este compromiso, Juan sentó las bases de lo que sería el proceso de selección de los valores de nuestra cartera. Y son estos 3 criterios. No hay ninguna empresa en el fondo que no cumpla estos 3 criterios. En primer lugar, nuestras empresas todas tienen una alineación total entre directivos y accionistas. En segundo lugar, tienen un excelente modelo de negocio. Y, por supuesto, intentamos invertir lo más barato posible, pero en este negocio, como en todos, la calidad tiene un precio. Por lo tanto, buscamos invertir siempre a un precio razonable. ¿Por qué estos motivos y no otros? Nos lo va a explicar Juan dentro de un rato. Yo simplemente voy a entrar un poquito más en detalle en por qué son importantes tener unos criterios de inversión sólidos. Juan escribe semanalmente en El Confidencial y siempre intenta transmitir, aparte de decisiones que toma con respecto al fondo, intenta siempre transmitir conceptos, más o menos complicados de una manera bastante sencilla, para ayudar a cualquier inversor a tomar siempre las mejores decisiones. Y uno de esos consejos que siempre da es que cuando se tome una decisión de inversión se ponga por escrito. Se escriba por qué se decide invertir en un sitio o se decide invertir en otro. ¿Para qué? Para que cuando pase el periodo de maduración de esa inversión o vengan momentos de turbulencia, se pueda ir a ese documento que es objetivo y se pueda revisar si sigue siendo vigente o no los motivos que nos llevaron a invertir en esa inversión. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tomar mejores decisiones de inversión y nos va a permitir evitar caer en esa emoción, en ese decidir con las tripas que muchas veces los inversores pues hacemos, sobre todo en momentos de crisis. Porque momentos de crisis vamos a tener, eso está garantizado. Si nos retrotraemos al 30 de julio del 2014, que es desde entonces Avantas está en la cartera de muchos de nuestros inversores, pues hemos conocido a 3 presidentes de Estados Unidos, distintos, diametralmente opuestos, me atrevería a decir. En España no hemos tenido ni una ni dos, hemos tenido 4 elecciones generales. Estoy convencido que no hay nadie en esta sala que no haya tenido un momento de incertidumbre con respecto a la política nacional. Hemos tenido una guerra arancelaria mundial. Y mundial también ha sido la pandemia que nos hizo quedarnos el año pasado a todos en casa. Amén de bancos centrales, subidas, bajadas de tipos, inflación, etcétera, 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 que nos vamos a seguir encontrando y nos encontraremos en el futuro. Y durante estos 7 años, si bien Juan ha estado al frente de la política de inversión del fondo, pues también el tiempo ha pasado por él. Ha vivido estos mismos momentos como todos nosotros y bueno, pues ha mantenido la calma.
Me van a permitir que les explique de dónde viene el nombre de Avantage Fund. Avantage en francés significa ventaja. Juan siempre ha dicho, y dice con bastante bien, que las ventajas de Avantage Fund se notan a medio plazo, pero a largo plazo marcan la diferencia. Si vemos este gráfico, que son los últimos 24 meses, es un gráfico mensual de los últimos 2 años, hemos decidido este periodo temporal para que puedan ver el impacto de la pandemia en las bolsas, para que lo vean más gráficamente. Veamos 3 líneas, una azul, una verde y una naranja. El dibujo es prácticamente el mismo. Si las superpusiésemos una a otra, prácticamente no se diferenciarían. Lo que sí es muy distinto son los valores que componen cada una de las carteras de esos índices. La azul es Avantage Fund. La verde y la naranja son el Eurostoxx 50 y el IBEX 35 con dividendos. A 7 años vista, más largo plazo, vemos que la diferencia de rentabilidad sigue siendo superior por parte de Avantage, pero la figura ya no es la misma, ya varía. Esto es un gráfico anual, el gráfico mensual lo tiene en nuestra página web, hemos decidido para que es un poquito más limpio, ¿vale? Y es que, aparte de que nosotros tenemos la mitad de volatilidad de los índices bursátiles, lo que tenemos son negocios excelentes a precios razonables. Esa es la clave de los resultados de Avantage Fund. Consistencia es una palabra que a mí me gusta mucho para definir lo que son los resultados y lo que es la cartera del fondo. Pero no es que lo diga yo, que estaría feo que no lo hiciera, sino que si preguntamos a terceros, vemos que Avantage Fund tiene la máxima calificación de Morningstar con respecto a rentabilidad y riesgo del mercado. Y si nos vamos a los rankings temporales, tanto Citywire como V2 o los más conocidos por el público general como son Morningstar o Expansión, estamos en el primer quintil en lo que va de año, a 1 año vista, a 3 y a 5 años. Y si existiera un ranking a 7 años, también estaríamos en el primer quintil, porque los 2 primeros años de rentabilidad de Avantage fueron excepcionales. Esto significa simplemente que lo hacemos de manera consistente, mejor que la mayoría de los fondos similares a Avantage Fund. Y estos son datos, y son opiniones de terceros que se basan en esos datos. Ahora, ¿de dónde vienen esos datos y cómo lo hemos conseguido? Me voy a poner aquí para no mostrar. ¿Cómo lo hemos conseguido? Nos lo va a explicar nuestro director de inversiones, Juan, y les pido que le reciban con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bienvenidos a todos los que os habéis acercado hasta aquí y los que nos seguís a través de Internet. Quiero comenzar explicando por qué son estos los criterios de inversión que utilizamos y no otros. Cuando valoramos una compañía, tenemos que valorarla ad infinitum o a varias décadas vista. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo valor en el mercado que con unos pocos años de dividendos nos devuelva ni siquiera lo aportado. Entonces, si una valoración de una compañía, más o menos, por bien que la hayamos hecho, hayamos estimado sus ventas, sus flujos de caja, en 3 años se nos queda obsoleta, no podemos asumir que las ventas vayan a seguir siendo dentro de 3 años las que son hoy. ¿Qué podemos hacer para tener mayor visibilidad? Tenemos que analizar su modelo de negocio. Si tiene ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, podremos entender, podremos confiar que sus beneficios van a ser crecientes y sostenibles en el tiempo. Y tendremos una visibilidad mayor, veremos en torno a unos 10 años. Pero después las cosas vuelven a cambiar. Aparece nueva tecnología, competidores, cambian las formas de demandar productos y servicios de los clientes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sabemos si las empresas en las que invertimos se van a adaptar y ese valor que van a generar va a ir a los accionistas? Tenemos que exigir a los directivos que estén comprometidos con los accionistas para que, defendiendo sus intereses, puedan defender también los nuestros, para que se puedan adaptar a lo que ocurra, a las amenazas y busquen soluciones, que desarrollen nuevas ventajas competitivas, que desarrollen otros nuevos negocios y los dejen dentro de la compañía, generando valor para los socios actuales. Eso solo se consigue de esta manera y de esa manera conseguimos un mayor valor. No tenemos tanto control, pero sí que tenemos algo objetivo en lo que confiar, que son las personas que dirigen
las empresas en las que dirigimos. Estos son nuestros 3 criterios de inversión, pero están ordenados al revés. El que más tiempo dedicamos, el primero que señalamos es el compromiso de la dirección con los accionistas. El segundo, que tenga un excelente modelo de negocio. Y el tercero, que tenga un precio razonable. Voy a explicar los 2 criterios de inversión que más nos identifican, que menos gente analiza y que a nosotros nos lleva la mayoría del tiempo. ¿Cómo analizamos nosotros el modelo de negocio? Lo primero que nos fijamos es en las 5 fuerzas de deporte, en su posición competitiva. Vemos si tienen barreras de entrada, cuál es su poder de negociación con clientes, con proveedores, productos sustitutivos, productos complementarios. Nos ponemos en el punto de vista de la empresa y analizamos hasta qué punto esta empresa está ofreciendo sus bienes y servicios de manera diferente. Después nos ponemos en el punto de vista del cliente y vemos por qué el cliente demanda estos bienes y servicios, por qué está pagando por ellos y tratamos de prever si va a seguir pagando en el futuro. Por supuesto, analizamos los resultados y también nos reunimos con los directivos de las compañías, pero lo hacemos de manera diferente. No estamos preguntando ¿qué esperáis de los resultados este año? ¿Qué esperáis de los resultados del año que viene? ¿Qué esperáis de vuestra filial de Estados Unidos? ¿Qué esperáis que alcance vuestra cifra de EBITDA? Lo que estamos pidiendo es, preguntamos el por qué. ¿Por qué hacéis esta operación? ¿Por qué os habéis comprado esta compañía? ¿Por qué ofrecéis los productos de esta manera? ¿Por qué no hacéis lo mismo que vuestra competencia? Todas estas preguntas nos sirven para comprender de verdad dónde van y qué es lo que quieren hacer. Y todo esto tiene que ser coherente. Tienen que encajar las piezas del puzzle. Y de esa manera podremos entender a dónde van y cuál es su estrategia. Voy a poner un ejemplo. El caso de Ryanair, aerolínea que supongo que todos conoceréis. Es líder en Europa en vuelos de bajo coste. Y tiene una ventaja competitiva muy clara en costes. Y esta aerolínea, al principio, hace 10 años, hace 15, no tenía unos resultados espectaculares. Más bien lo contrario. Hubo un momento que estaba en pérdidas. ¿Por qué? Porque vendía billetes muy baratos, pero lo hacía con un objetivo. El objetivo era coger mayor cuota de mercado, operar el mayor número de vuelos, entrar en los vuelos nacionales, en los vuelos internacionales, pero también en los nacionales. Quería tener hubs grandes para hacer eficiente las operaciones, para rotar lo suficiente los aviones y los equipos de personas. Y de esa manera construyó su ventaja competitiva. Y después, si alguien quiere competir con Ryanair siguiendo la misma estrategia, lo tiene muy complicado, porque la barrera de entrada que ha construido Ryanair es su propio volumen. El volumen de operaciones que tiene Ryanair, siendo la compañía pre-pandemia que más vuelos operaba en Europa, no lo tiene nadie más. No podían hacer lo mismo. Y además, solo en vuelos de corta distancia. Otras pueden parecer en número de viajeros, también incluyendo larga distancia. Y es en corta distancia donde desarrolló esta ventaja competitiva. Esta es nuestra manera de entender y analizar los modelos de negocio. Y hay que tener claro que viéndolos antes de que pasen por resultado los beneficios, es cuando generas valor para los accionistas. Después, pues queda poco. Cuando más valor generas es cuando lo analizas y lo ves antes. ¿Vale? El segundo criterio de inversión que quiero destacar y profundizar en él es el de la alineación de intereses. ¿Qué nos fijamos aquí? Sobre todo 2 cosas. Una, que no nos roben, y otra, que cualquier nueva idea, que las oportunidades que aparezcan se aprovechen dentro de la empresa. Con el que no nos roben me refiero a que no se pongan unos salarios demasiado elevados, ni los directivos ni sus hijos, ni se le paguen bien indemnizaciones, ni prejubilaciones. También que el crecimiento, que no se justifique un crecimiento desmesurado que no haga razón a mayores beneficios, mayor rentabilidad para los accionistas. Muchas veces los directivos lo que quieren es hacer crecer sus compañías porque van a ser directivos de una compañía más grande, van a justificar un mayor salario, van a tener más gente a su cargo, pero los accionistas no quieren tanto.
Otra de las cosas que nos prefieren una compañía más pequeña pero más rentable. Otro de los aspectos que vigilamos mucho son los precios de transferencia. Vía operaciones vinculadas, miramos todo tipo de operaciones entre matrices, filiales y sociedades donde tienen intereses los directivos de las compañías. Por último, en cuanto a aprovechar las oportunidades, es importante que dentro de las compañías prosperen las mejores ideas, vengan de donde vengan, de cualquier empleado, y lleguen al consejero delegado y pueda el consejero delegado hacer cambiar la empresa y conseguir ventajas competitivas para todos, para la compañía. Y eso, si hay directivos intermedios a los que les pueda venir mal determinados cambios, no se van a implantar, van a tratar de matar esa idea. En otras sociedades, en otras empresas donde no hay alineación de intereses, esto ocurre. Y también, pues eso, que puedan adaptarse. Y es muy importante que los nuevos negocios se desarrollen dentro de las compañías. Y la mayoría de los negocios son relacionados, pero también los hay no relacionados. Y voy a poner el ejemplo de Amazon, que muchos conoceréis. Es una empresa líder en comercio electrónico a nivel mundial. Y esta compañía tiene ventajas competitivas enormes en logística y por economías de escala, pues tiene mucho poder de negociación con clientes y proveedores, la envidia de la inmensa mayoría de compañías. Pues bien, estando el CEO, Jeff Bezos, y máximo accionista, fundador, necesitaba unos servicios web, unos servicios cloud para su compañía, los desarrolló internamente. Y después de ver que era rentable, que era económicamente viable, decidió venderlos a terceros. Y de esa manera nació otra línea de negocio totalmente distinta, que es Amazon Web Services. Y Amazon Web Services genera aproximadamente la mitad del beneficio de Amazon a nivel global. Ninguna tontería. Generación de valor pura para los accionistas por tener los intereses alineados. Los directivos no son para desarrollar esas nuevas ideas fuera. Quiero destacar que estos criterios de inversión nos hacen invertir a más largo plazo que la mayoría de fondos de inversión. Para muestra un botón. Hace 2 años, aquí mismo, en la 5ª conferencia anual de inversores, hice un repaso de las 10 primeras inversiones del fondo. Pues bien, de las 10 a 30 de septiembre seguían las 10. Una de ellas, y por motivos ajenos a su modelo de negocio, que es una OPA de exclusión y se trata de Barón de Ley, ha salido en este mes de octubre. Las demás permanecen. ¿Vale? Invertimos muy a largo plazo porque necesitamos dar tiempo a las compañías para generar el valor que pedimos. Y los criterios nos sirven no solo para invertir, también para mantener. Nos sirven para, en momentos como el que vivió Tesla en 2019. En verano de 2018 el fondo invirtió en Tesla, pues en verano de 2019 había bajado la cotización de Tesla un 33%. El mercado pasó a prever que los crecimientos de Tesla iban a ser menores y las ventas cayeron en el primer trimestre de 2019 a doble dígito. ¿Nosotros qué veíamos? Todo lo contrario, nos focalizamos en el negocio y el negocio iba cada vez a más. Si no había vendido más coches ese trimestre era porque estaba fabricándolos en Estados Unidos y estaba vendiéndolos en Europa y Asia. Donde los demás veían una caída de ventas, nosotros veíamos un desarrollo de mercado para coches en gran volumen, a gran escala, porque hasta ahora había vendido una cantidad de coches muy inferior. ¿Vale? ¿Qué ocurrió después? En los 12 meses siguientes, la cotización se multiplicó por 10. Y el mercado vio que sí, que los crecimientos tenían sentido y que la cotización subió. Nosotros siempre vimos una compañía, un modelo de negocio que iba más. No hace falta que la compañía vaya mal en un momento determinado, su cotización, para que nos sirvan nuestros criterios de inversión. Voy a poner un segundo ejemplo. Es el caso de Fluidra, una compañía española del sector piscinas. El fondo invirtió en ella en 2015 a 3 euros por acción. Y el fondo no vendió cuando se revalorizó un 50%, ni vendió cuando se multiplicó por 2 la cotización.
lo que tampoco vendió cuando se multiplicó por 4 porque compró Zodiac, un competidor americano, y conseguía sinergias de ingresos, sinergias de costes y, sobre todo, mayor poder de negociación con clientes y proveedores. La compañía sigue cumpliendo nuestros 3 criterios de inversión, cada vez tiene una posición competitiva más sólida, cada vez tiene mayor distancia con el resto de competidores y tiene más proveedores y clientes dependiendo de ella. Y en esta tesitura, pues ahora, desde inicio, pues ronda los 35 euros por acción. Se ha multiplicado por más de 11. ¿Vale? Eso nos sirve para mantener, y ya han pasado pues 6 años. Entonces, y nosotros por eso no vendemos. Pero también nuestros criterios nos sirven para vender, si hace falta vender. Y voy a poner un ejemplo claro. Es Grifols. Esta compañía entró en el fondo en 2014 y salió de ella a finales de 2019, 5 años después. ¿Y por qué? Porque vimos que la familia Grifols, que controlaba la sociedad, la cotizada a través de 2 sociedades que tenían el 15% de las acciones, empezó a comprar proveedores de Grifols. Compró 3 proveedores de Grifols de manera apalancada, eran operaciones grandes, y se daba la circunstancia de que estas compras que compraban al 100% ellos, la decisión de si contratar a esos proveedores de Grifols era de ellos mismos, de que si contratarles o no y a qué precio. Nosotros vimos tal conflicto de interés que hicimos que el fondo vendiese la empresa y explicamos por qué en un artículo. Un segundo ejemplo es Ryanair, no solo en casos tan extremos como lo de Grifols. También podemos, siguiendo su modelo de negocio, entender que hay momentos en los que debemos vender. Ryanair estuvo en el fondo de 2014 a 2020 y he explicado antes en qué consiste su ventaja competitiva y cómo la desarrolló. Pues bien, en 2020 ocurrió lo que todos sabéis. Llegó la pandemia y bajaron radicalmente las frecuencias de vuelo. Nosotros sabíamos que quien más dinero dejaba de ganar por avión que se quedase en tierra era Ryanair, porque era el más eficiente. Sabíamos que esa pérdida de volumen le afectaba muy negativamente. Y además vimos cómo la mayoría de aerolíneas de bandera de la mayoría de países europeos, sus competidores recibían ingentes cantidades de ayudas de Estado. Y en esa tesitura los consejeros delegados de sus competidores no reducen la capacidad y se centran, echan a la mitad de la plantilla y se centran en sus rutas más rentables. No, lo que hacen es oye, he recibido ayudas públicas para seguir volando y en consecuencia siguen ofreciendo vuelos aunque se carguen los márgenes, aunque tengan que operar a pérdidas. Hay que tener en cuenta que este sector es un sector donde la mayoría de los costes son fijos. Y en cuanto hay un exceso de capacidad, vas a pérdida muy rápidamente. Y si no se corrige, pues también afecta negativamente a Ryanair. Ryanair estaba cotizando en 2020 a niveles prepandemia, a niveles de 2019. En esa tesitura el fondo vendió, aunque haya sido una inversión que haya estado durante 6 años antes en cartera. Quiero comentar también en esta conferencia también inversiones nuevas de este año, de 2021. Quiero empezar con Lumivert. Es una compañía francesa líder en láser, en aplicaciones láser a distintas industrias. Vende al sector oftalmológico para operaciones de vista, vende al sector de automoción para sistemas de autoconducción de automóviles. Tiene una demanda enorme ahí, insatisfecha y creciente. Vende el sector defensa y otros muchos sectores menos conocidos. Es una compañía que está dirigida por su fundador y máximo accionista, que tiene en torno al 50% de las acciones. Y al ser líder, está en una posición privilegiada para capturar el crecimiento que va a tener este sector. La segunda de las compañías que quiero comentar es Atris Health. Es una compañía española especializada en aplicar tecnología al sistema sanitario. Lo que hace principalmente ofrece servicios de diagnóstico a distancia. Los hospitales, sus clientes, no tienen que tener especialistas de todas las ramas 24 horas al día, 7 días a la semana dentro del hospital. Los hospitales pueden recibir a los pacientes, hacerle las pruebas en el hospital y pedir el diagnóstico a distancia a través de Atris a profesionales reconocidos en otras partes del mundo.
Este sector está creciendo, este modelo de negocio está creciendo mucho, pero es que además Atris ha comprado ASPI, una empresa de prevención de riesgos laborales. Y de esa manera, aparte de conseguir sinergias, lo que consigue es llegar mejor a más clientes, a los hospitales y conseguir un mayor poder de negociación. Hay que tener en cuenta que los clientes de Atris son los proveedores de ASPI, ¿vale? Está dirigida, sigue como todas, cumpliendo nuestro criterio de compromiso, está dirigida por los fundadores y el mayor accionista tiene un 30% de la compañía. Y la última de las empresas que quería comentaros hoy es Craneware. Es una empresa británica que vende servicios de software a hospitales privados en Estados Unidos. Les ofrece sistemas que les ayudan a mejorar sus procesos y a poner precios a todo tipo de operaciones, intervenciones, visitas que reciben, algo fundamental para un hospital y que muchas veces es difícil de medir y controlar bien. Es el líder en este mercado y además ha comprado otras compañías que se dedican a servicios parecidos y está integrando esas funcionalidades dentro de su software. De esa manera, bueno, tienen una cuota de mercado en Estados Unidos del 25% de los hospitales privados y en este sector trabajan muy bien las ventajas de escala y los efectos de red. Es decir, tiene un crecimiento muy importante por delante en Estados Unidos y en el resto del mundo. Además, es una compañía dirigida por su fundador, en la cual el fundador tiene el 10% del capital, lo cual sigue muy alineado y comprometido con la empresa. Quiero destacar que Avantage Fund es también un fondo, es un fondo mixto flexible y que como tal también puede invertir en bonos. En este tiempo, en los 7 años de vida, solo he invertido en un bono y es este. No he invertido en bonos con rentabilidad negativa o con rentabilidad casi cero con mucho riesgo. Invirtió en este bono en noviembre 18 y se ha amortizado en agosto 21 y ha tenido una TIR del 10%. ¿Por qué estaba esto tan mal priceado por el mercado, tan mal valorado por el mercado? Porque las agencias de rating lo que miden es la distancia a la quiebra financiera y se están olvidando de la distancia a la quiebra de negocio real que hacemos nosotros, que podemos analizar nosotros con nuestro análisis. Tesla había desarrollado ya en 2018 unas ventajas competitivas tales y unos desarrollos tecnológicos que valían mucho dinero, que aunque le hubiese ido mal con el dinero que tenía en caja en ese momento, habría habido muchos otros inversores, los suyos propios, terceros o incluso competidores, encantados de comprar esos activos, porque estratégicamente habían ganado mucho, pero eso la agencia de rating no lo valora. De ahí el error. Estas cosas nosotros, de ahí pues que cotizase a estos niveles. Estas cosas las valoramos, vimos que realmente el riesgo de Tesla, de esos bonos, era muy bajo y por eso el fondo invirtió una pequeña cantidad, en un 2% en estos bonos. Seguiremos vigilando este tipo de operaciones. Y por eso pues seguirá, y cuando los tipos suban, pues quiere decir que probablemente aumentará el número de bonos en cartera del fondo. Durante estos 7 años hemos escuchado a los inversores, hemos estado hablando con muchos de ellos y hemos recibido pues de ellos la solicitud de que querían invertir en la cartera de Avantage Fund, pero excluyendo sus coberturas de índices, excluyendo sus coberturas de tipos de interés y excluyendo sus inversiones en bonos. Querían invertir en la cartera de renta variable de Avantage Fund. Y por eso, en esta conferencia, os anunciamos que dentro de unos días aprobará la CNMV Avantage Pure Equity, un fondo 100%, es un fondo de renta variable. Su cartera será 100% renta variable, se invertirá en ella con los mismos criterios que invierte Avantage Fund y tendrá exactamente los mismos valores. Si Avantage Fund tiene 45 valores, Avantage Pure Equity tendrá también 45. Si sale un valor en uno, saldrán los dos. Si entra un valor en uno, entrará el mismo día en los dos. Y los pesos serán similares, ¿vale? Las mayores y las compañías que pesen más y menos.
Hemos hecho un análisis teórico de cuál habría sido la rentabilidad y la evolución de este fondo hacia atrás, si en vez de, teniendo en cuenta cuál ha sido la rentabilidad de Avantage Fund, si en vez de estar el nivel neto de inversión, como ha estado el de Avantage Fund, en renta variable, entre el 60, 70, 80, porque ha ido siendo flexible según íbamos viendo el momento, si en lugar de estar en ese nivel de renta variable, hubiese estado cerca del 100%. Y el resultado habría sido este. Ahí podréis ver cuál habría sido la evolución teórica de Avantage Pure Equity, que es la línea azul marino, y la línea azul celeste es Avantage Fund. Y podéis ver que Avantage Pure Equity habría tenido más rentabilidad, pero también se ve que en momentos de caídas habría caído más, habría tenido también mayor volatilidad. En cuanto a rentabilidad, si la rentabilidad anualizada de Avantage Fund a 30 de septiembre ha sido del 8,5% anualizado en estos años, Avantage Pure Equity habría tenido una rentabilidad anualizada del 10,7%. Y si vamos año a año, podemos ver como los años en los cuales Avantage Fund ha tenido mejores resultados, Avantage Pure Equity los habría tenido todavía un poquito mejor. Y el único año que Avantage Fund bajó, que fue 2018, bajó un 3,6%, Avantage Pure Equity habría bajado un 4,7%. Si consideramos un momento extraordinario, el día de mayor miedo en pandemia, que fue el 18 de marzo del año pasado, la pérdida acumulada que llevaba hasta entonces Avantage Fund en ese 2020 era de 22%, solo un día. Luego el trimestre, unos días después, ya había cambiado mucho. Pues ese día tan malo habría acumulado una pérdida cercana al 30% Avantage Fund. Esto nos hace darnos cuenta un poco cuál es la rentabilidad y también el riesgo que tendría un fondo de estas características. Y ahora voy a dar paso a Jaime, que nos va a contar cómo se puede invertir en Avantage Pure Equity y otros detalles del mismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Eso no se esperaba nadie, ¿eh? Nuevo fondo. Como ven, tenemos dos fondos, Avantage Fund y Avantage Pure Equity. Esto no significa que tengamos dos propuestas de valor distintas. Tenemos una misma propuesta de valor. Simplemente tenemos un vehículo, que es Avantage Fund, que es flexible y, por tanto, va a tener una exposición a renta variable en torno al 70%, y una opción, que es Avantage Pure Equity, que va a estar expuesta a renta variable prácticamente al 100%. Como saben, desde Avantage Capital lo que hacemos es dirigir las políticas de inversión del fondo. Y, por tanto, para poder reforzar nuestra propia independencia, hemos decidido trabajar con dos entidades. Avantage Fund va a seguir estando disponible, como hasta ahora, a través principalmente de la plataforma Renta 4, y Avantage Pure Equity va a estar disponible principalmente a través de la plataforma de Ant Bank. Más adelante, según lo vayan autorizando, estará disponible en más plataformas, como es el caso de Avantage Fund. Los dos fondos comparten la cartera, comparten por tanto los criterios y los mismos valores, y también comparten el mismo sistema de comisiones, que hemos pensado en este sistema de comisiones para el largo plazo. Ambos fondos tienen una clase B con una comisión de gestión del 1,30. Hay que poner esta comisión en contexto, y la comisión media de fondos similares está en torno al 1,80. Por lo tanto, es una comisión de gestión muy diferencial a la que encontramos en el mercado. Ninguno tiene comisión sobre resultados. Entendemos que este tipo de comisiones, que es muy común, realmente es un incentivo perverso para el gestor. ¿Por qué? Porque le invita a tomar un riesgo mayor del que tomaría si no tuviese este tipo de comisión. Y si los riesgos salen bien, pues todo el mundo está contento porque todo el mundo gana dinero. Pero si salen mal, el único que pierde es el inversor. Mantenemos el descuento a favor del fondo durante los primeros 90 días del 3%. No es una comisión de reembolso, es un descuento del 3%. ¿Qué significa esto? Significa que durante los 3 primeros meses, si un inversor deshace su posición, tiene una penalización del 3% que se reparte entre el resto de partícipes que mantienen la inversión en el fondo. Una comisión de reembolso iría a engrosar directamente la cuenta de resultados de la gestora. Total, es completamente distinto. Hablamos que está pensado en el largo plazo porque estamos trabajando con ambas entidades en poder desarrollar un proceso según el cual, cuando pasen 5 años de inversión, las participaciones de la clase B pasen directamente a la clase A,
con una comisión de gestión más baja, del 0,8, no sé si al fondo lo ven bien. Por tanto, en el largo plazo, que es donde entendemos que las rentabilidades para cualquier inversión son más consistentes y son mejores, se verán beneficiadas con menores costes. Avantas Pure Equity, como les hemos comentado, os va a ser aprobado en los próximos días. Esperamos que sea, si no es esta semana, la semana que viene. Y de manera excepcional, durante los 3 primeros meses, vamos a permitir que se pueda invertir directamente en la clase A. A partir de febrero del 2022 se podrá invertir solamente en la clase B. No queremos terminar sin darle las gracias, especialmente a todos los partícipes que durante todos estos años nos han ido recomendando a familiares y amigos, y esos mismos familiares pues han terminado invirtiendo en Avantas Fund. Gracias a ellos hemos podido hacer todos los años una donación, distintas donaciones, y hemos pues donado una cantidad importante de dinero contra la lucha contra el cáncer infantil. Y en nombre de la Fundación Aladina les queremos dar las gracias. Por nuestra parte, esperamos haber sido capaces de transmitirles la importancia que tienen los criterios de inversión. No solamente para nosotros, que sin ellos no tendríamos los resultados que tenemos, sino para cualquier inversor es fundamental seguir esos criterios. Hoy van a ser capaces ustedes de entender muchísimo mejor las decisiones que hemos tomado en el pasado, las que tomamos hoy y las que vamos a tomar en el futuro. Dicho eso, estamos abiertos a cualquier pregunta que nos quieran hacer. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta aquí en el público, entre los asistentes, por pasarles el micrófono. Allí hay una, Juan. Si no tenemos alguna pregunta, pues José María, perdón. Sí, no sé si se oye. Sí, pero se oye sobre todo para el streaming. Si puede alzar la voz para oírlo todos aquí. Bien, no, comentabais que este nuevo fondo que vais a sacar va a tener exactamente la misma composición en su cartera, tanto en cuanto a los valores como la proporción, como las incorporaciones y desinversiones. ¿Cuál es el punto diferencial con el fondo que existe ahora? Que simplemente en este hay renta no variable, renta fija, y en el otro no. Eso es. Hay una parte de las inversiones que entran que forman parte de la cartera de Avantas Fund que no formarán parte de la cartera de Avantas Pure Equity, que son las coberturas de tipos de interés, coberturas de índices bursátiles para bajar el nivel de inversión al nivel que queremos y la inversión en bonos. Y el resto, o sea, la ventaja es que será un fondo 100% renta variable, estará en las categorías como todos los fondos de renta variable, se comparará mejor con quien esté comparando los fondos con fondos de ese tipo y bueno, pues al final nos estamos adaptando a peticiones que hemos recibido de muchos inversores. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Aquí, por favor. Sí, Rafael. Muchas gracias, Juan, por la charla. Muy interesante, como siempre. Muchas gracias. Una pregunta. He visto en vuestra ficha del último mes que tenéis una posición corta en futuros de renta fija. Sí. A ver si nos puedes dar un poco más de detalles sobre lo que estáis haciendo y cuál es vuestra visión de tipos. Sí, perfecto. Pues el fondo tiene una posición... o sea, una posición corta en renta fija, al final es una cobertura de la cartera respecto a tipos de interés, la tiene prácticamente desde inicio, o sea, desde inicio del fondo en 2014 y el impacto que ha generado esta cobertura ha sido ligeramente negativo en todo este tiempo, porque todavía no han subido los tipos de interés. Si bien ha habido diferencias, en 2019 nos afectó más negativamente y en 2021 nos está ayudando, está contribuyendo positivamente. Esto es una cobertura del resto de la cartera y está para que si en el futuro suben los tipos de interés, lo más probable es que las cotizaciones de las empresas en las que invierte el fondo caigan. Y caigan no porque vayan a ir mal, sino simplemente porque el múltiplo al que cotizan, pues distintos analistas, distintos gestores valoran sobre distintos múltiplos, sobre ventas, EBITDA, sobre beneficios, que ahora se exige a las compañías es más alto
Y si suben los tipos de interés, el múltiplo que se va a pedir a las compañías es más bajo y va a hacer caer la cotización, o puede hacer caer la cotización de muchas compañías. Entonces, para evitar ese envite que pueda tener ese efecto negativo de los tipos de interés, desde inicio, teniendo en cuenta que el coste es bajo, porque solo perderíamos en el caso de que los tipos todavía bajen más, que ocurrió algún año, mantenemos esa cobertura y tiene una duración negativa de en torno a 5 años. Es decir, si los tipos de interés suben un 1%, el fondo ganaría cerca de un 5%. ¿Vale? Y esto nos protege, entendemos que protege nuestro patrimonio, el de todos los que invertimos en el fondo, y de problemas de valoración por este tema. Pero al final de tu pregunta mencionabas cómo lo vemos en este sentido. ¿Qué esperamos? Nosotros sí que vemos un incremento de la inflación, como se está ocurriendo, porque se ha impreso mucho dinero de una manera general y al final se ha asumido como el mal menor, ¿vale? Hemos impreso dinero para salir de la pandemia y una vez que hemos financiado lo que ha dejado de generar la economía durante este tiempo, pues toca pagarlo. Hay dos formas de pagarlo: impuestos o inflación. Subir impuestos de los que duelen al bolsillo es muy difícil, y la mayor parte de la factura va a ser vía inflación. Si la inflación sube, pongamos, al 4% y los tipos de interés suben al 2%, seguiremos con tipos de interés reales negativos. En esa tesitura es un escenario bueno para las bolsas y además, el fondo tendría un buen retorno por el lado de las coberturas de tipos, pues subirían del 0 negativo que están ahora los bonos a 10 años alemanes hasta cercanos al 2%, ¿vale? Y bueno, en cuanto al efecto de la inflación, otra de las preguntas que ha venido por internet, me adelanto, pues está relacionada, ¿cuál sería el efecto de la inflación en nuestra cartera? Además del comentado, la diferencia entre tipos de interés e inflación, pues destacar que por la forma que elegimos las compañías, que nos fijamos sobre todo en las ventajas competitivas, van a estar mucho más defendidas nuestras empresas de sus ingresos, porque justo nosotros queremos que haya muchos cambios, queremos que pasen cosas, porque pasando esas cosas en las compañías, nuestras empresas, al tener más poder de negociación frente a proveedores y poder de negociación frente a clientes por sus ventajas competitivas, lo que harán es que podrán repercutir un mayor incremento de precios del que van a sufrir. No sé si me explico. Podemos poner el ejemplo de Inditex. Inditex, que le viene un proveedor, te sube los precios. Inditex dice, no, pues si no me los subes tú, te los cojo a otra compañía. Tiene ahí una ventaja competitiva en su trato con proveedores. Y luego puede subir precios porque al final no tiene un comprador, tiene muchísimos compradores. No sé si. Entonces, empresas con excelentes modelos de negocios es lo que hay que tener en momentos en los que la inflación está creciendo. Nos preguntan también, Juan, por internet, de hecho un par de preguntas, sobre una potencial caída de mercado y cómo reaccionaría la cartera de Avantas Cap, de Avantas Fund, ante esta tesitura. A ver, una caída de mercado, habría que ver las causas de esa caída de mercado. Pueden ser de mucha índole, ¿no? Entre las más probables que vemos ahora es esta que comentábamos, de subida de tipos de interés, que haga bajar los múltiplos, no que las empresas vayan a quebrar o vayan a ir mal, ¿no? Simplemente que las vayan a cotizar más bajo, porque hay otros bonos que puedan ser de inversión alternativa, y ahora hay mucha gente invirtiendo en renta variable que no puede invertir en bonos. Esa sería una manera. Otra manera es una crisis financiera, o sea, otra crisis probable que también vemos nosotros, es una crisis inmobiliaria financiera en China. ¿Vale? Eso también afectaría a los mercados globales. Estas dos crisis pensamos que afectarían muy poco a nuestras carteras, porque igual que en España, cuando China crecía al 8%, España en 2012 caía su PIB un 3%, China crecía al 12%, es decir, la interrelación entre la economía china y la española es baja, la interrelación entre nuestras compañías y China son relativamente bajas, aunque tenemos empresas globales que venden a nivel global, no es tan alta, es relativamente baja.
y pensamos que, pues eso, que el fondo invierte en empresas, sobre todo de Occidente, y no está apenas expuesta a mercados emergentes solo por el lado de venta al consumidor, no tanto ni inmobiliario ni financiero, en ese tipo de crisis que podría tener China. Otro tipo de crisis con otras causas, pues tendríamos que verla. Y la evolución del fondo dependerá de las decisiones que tomemos, dependerá de qué es lo que esté ocurriendo. Pero siempre invertiremos pensando en aquellas compañías que a futuro esperemos el mejor resultado. Y aprovecharemos las crisis, como vimos la crisis o sea, como hicimos con el tema de la pandemia. Si vemos que hay negocios que están mucho más protegidos y que nos permiten confiar en ellos, pues invertimos en ellos. En esos momentos, ¿qué hicimos en la pandemia? Invertimos, aumentamos el nivel de inversión neto, pero también luego a la hora de seleccionar los activos fuimos prudentes. Seleccionamos aquellos modelos de negocio más protegidos frente a la pandemia y redujimos o vendimos en aquellos otros mucho más expuestos. Un ejemplo que he puesto antes es Ryanair, ¿vale? Con esto no sé si he tocado varios temas relacionados que qué haríamos en caso de una caída. Hablando de posiciones en particular del fondo, ¿vale? Tenemos varias preguntas y hay alguna que se repite. Y es la comparativa entre Suzano y ENCE. Entonces, hay una en particular, nos dicen si Suzano es más eficiente que ENCE en la producción de celulosa, ¿qué sentido tiene ENCE en la cartera? Y lo cual es la tesis de inversión de las dos. Perfecto. Las vemos dos inversiones separadas, aunque son competidores, ¿vale? ENCE es una empresa española que se dedica a los negocios de energía y celulosa. Tiene muy bien alineados los intereses, están entre tres accionistas, controlan el 40% de la compañía y está muy bien dirigida. El equipo directivo es de reconocido prestigio y muy claro al explicar lo que hacen, lo que no hacen y además, a mi juicio, un poco demasiado prudente, pero bueno, tenemos mucha confianza en él. Lo que ha ocurrido, lo más relevante que ha ocurrido en la cotización de ENCE es, bueno, que hay un litigio entre administraciones, entre la Administración Central y la local de Pontevedra, por una fábrica que tienen en Pontevedra, que pues temas políticos, el Estado le había permitido extender la concesión hasta 2075 y han salido ahora pues un fallo de que no debería haber hecho eso y que debería haber dejado vencer antes la concesión, y entonces es un activo sobre el cual ENCE ha invertido, sobre el cual ENCE está produciendo y que está generando rentabilidad. Si se queda sin ese activo, ENCE debe ser indemnizado, porque una decisión de una pelea entre dos administraciones tiene que tener una indemnización. Ahora a ENCE le toca estar callado y le toca esperar a que le cierren la fábrica asumiendo todos los costes. ¿Y qué va a hacer? Va a llevarse toda la producción a Navia, en Asturias, y va a hacer en una fábrica, va a conseguir mayor eficiencia. Es decir, muchas empresas industriales, sobre todo, les cuesta reestructurarse y aquí se va a tener que reestructurar ENCE, pero ¿quién se va a hacer cargo de esto? Pues si la pelea viene del Estado, previsiblemente el Estado, ¿no? Porque al final, oye, yo de buena fe he invertido, yo de buena fe he querido hacer eso, ese es su plan A, pero si no se cumple su plan A y el mercado ya ha asegurado que no va, ya ha recogido en la cotización, que no va que va a tener que cerrar la fábrica, la parte que entendemos que no es el mercado, porque si no la cotización sería otra, es cómo va a responder ENCE a eso. Y la indemnización que va a recibir, que la mayoría de analistas no la considera, y cómo va a poder reestructurarse haciéndose más eficiente en el negocio de celulosa. En el negocio de celulosa, luego explicaré por qué Suzano es más competitivo y tiene unos costes menores, pero ENCE hay que tener en cuenta que tiene ventajas competitivas en costes respecto a los del norte de Europa, los productores del norte de Europa, y además, con respecto a Brasil, en entrega, en disponibilidad, porque cuando le piden sus clientes las papeleras, la celulosa puede servirles mucho más rápido, además de servirle
está más avanzado en servirle celulosa en productos especiales más ecológicos y que tiene una demanda creciente, ¿vale? Eso en cuanto al negocio de celulosa. Y en el negocio de energía, que es otra parte en la que ENCE trabaja y que es una parte significativa de su valor, lo que tiene es, sobre todo, el know-how y tiene una cartera en la que no está comprando a precios desorbitados ahora, sino lo está desarrollando desde cero, porque los precios de muchos de los proyectos energéticos están subiéndose, pero están subiendo de precio y bajando la rentabilidad, pero en las fases posteriores. Si los desarrollas desde inicio, que es lo que están haciendo y cómo se están enfocando, pues están obteniendo y obtendrán, esperamos, rentabilidades altas. Es decir, esa es la tesitura, la tesis o los principales elementos de la inversión en ENCE. En la de Suzano es un competidor brasileño que está creciendo una barbaridad, creciendo trimestre a trimestre. El segundo trimestre generó los mejores resultados de su historia y los del tercero seguirán en la misma línea, los del tercero, los del cuarto, el año que viene, sobre todo tiene el foco muy en el largo plazo. Y aquí, pues bueno, sobre todo le está haciendo la competencia a los europeos, a los americanos, a los asiáticos. Y bueno, es una compañía que también está dirigida por una familia y con los intereses de inversión alineados y que directamente los miembros de la familia participan en el capital, ¿vale? Y entonces vemos que a largo plazo, cuando bajen los costes de transporte, que este año no es, irá arañando poco a poco mercado a los productores en países desarrollados. ¿Vale? Vale. Hay 3 preguntas más operativas, que esas sí que las contesto yo rápidamente. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. ¿Alguien quiere? Mira, José María. Vale. Porque estas 3 preguntas son más. Bueno, mientras llega el micrófono, contestar. Nos preguntaba si se podría incluir el fondo, aparte de en Renta 4, en otra entidad, que no voy a decir el nombre por tal. Nosotros no hacemos comisiones de retrocesión, ¿vale? Las comisiones de gestión no pagamos a nadie por vender el fondo. Por lo tanto, muchas entidades españolas que podrían comercializar Avantas Fund y en el futuro podrían comercializar Avantas Pure Equity, deciden no hacerlo simplemente porque no reciben un pago por hacerlo. Por lo tanto, lamentablemente para nosotros y para muchos inversores no podemos estar en todas las plataformas que nos gustaría. Es una revista. Bueno, vamos a ver, yo soy de la opinión de que, al menos en España, debido al IPC, debido al costo de las energías y de las materias primas, el IPC en España va a subir bastante. Coincidimos. ¿De qué manera podría yo invertir para beneficiarme de esa previsible subida de IPC? Pues, a ver, lo más claro es dónde no debería invertir, que es ni dejar el dinero en liquidez ni invertir en bonos. ¿En qué invertir? Pues una de las en todos los activos reales que se beneficien de un incremento de precios, en aquellas empresas en las cuales puedan repercutir a sus clientes subidas de precios. Nosotros pensamos que en la cartera tenemos muchas de este tipo, ¿no? Y las seleccionamos de esa manera. Pero en general, en momentos de inflación hay que invertir en activos que no se deprecien como se deprecian monetariamente. Hay que quizás verlo, no hay que considerar el dinero como algo fijo, sino como que lo que se deprecia es el dinero, lo que se deprecia es la obligación. Entonces, son todas aquellas, el resto de activos invertibles en los que podemos invertir. Hay que tener 2 consideraciones. Una es el tema que decía antes de si hay una empresa a la que sus costes le suban más que lo que él pueda repercutir a sus clientes, pues no se ve beneficiada, sino lo contrario. Y luego hay otra que son los tipos de interés. ¿Cuál es la evolución previsible que van a hacer los bancos centrales si suben la inflación? Por ahora están diciendo lo que tienen que decir, que es temporal, sea o no sea, pero tienen que hacerlo para tratar de terminar de sacar la economía adelante. Y después probablemente suban, pero vayan siempre por detrás. Siempre que vayan por detrás, como decía antes, inflación en el 4, tipos en el 2, no va a ser malo para las bolsas a largo plazo. Mercados de un mes, una semana, unos días, un susto, de caen un montón porque suben los tipos, sí, seguro, no es lineal. Pero sí que
ese no es un mal escenario. Los tipos reales seguirán en negativo, incluso aunque estén en cero los tipos reales, no es un mal escenario para quien se endeuda. Otra cosa es que los tipos suban muy por encima de la inflación, el estilo momento Volcker en Estados Unidos, en el cual subieron los tipos hasta el 20% para contener la inflación. Eso sí, eso te lastra todas las cotizaciones. No te hace quebrar las compañías, pero lo que pagas por cada una de las empresas es menos, porque si tienes unos bonos pagándote el 14, el 20%, pues hay menos gente que se va a comprar acciones. Te tienen que pagar una rentabilidad por dividendo mayor, ¿no? Es decir, menos por acción. Entonces, sufres ahí una pérdida temporal. Entonces, lo que quiero destacar es, primero, huir de todos los activos monetarios, los denominados en euro, dólar, en divisas, y ir a esos activos que tienen, que espera que tengan otro valor o que tengan negocios que puedan repercutir los costes. Manuel. Bueno, ya vamos a cerrar con 2 preguntas que nos han hecho, que luego ya me imagino que mucha gente querrá ver el fútbol. Y bueno, previamente les quiero invitar a que lean los artículos de Juan, porque muchas de las preguntas que nos han hecho y que nos han trasladado las explica muy bien en varios de los artículos que ha publicado este año, especialmente las últimas. Nos pregunta, hay 2 preguntas, es una, ¿por qué no nos comparamos contra el MSCI World, ya que el fondo invierte en compañías de todo el mundo? Y otra es, ¿cuánto tiempo recomienda mantener una inversión en el fondo, que se haya una inversión realizada en el fondo? La primera pregunta del MSCI World, ¿por qué no nos comparamos? Los índices tienen que entender que es una cesta de valores representativos por capitalización bursátil, ¿vale? Son las mayores empresas de los países, etcétera, que no significa que sean las más rentables. Avantas Fund se compara con el IBEX 35 en el Eurostock, primero porque son la referencia que todos nosotros como inversores españoles tenemos más cercana, y en segundo lugar porque la mayor parte de nuestras inversiones se encuentran concentradas en Europa, ¿vale? Entonces, necesitamos encontrar un índice que nos permita a los inversores entender mucho mejor los resultados de Avantas Fund con algo que les sea familiar. El MSCI World principalmente es Estados Unidos, es China, y es muy distinta la comparativa. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto tiempo recomendamos mantener una inversión o cuál es la definición de largo plazo? Pues es muy relativa. O sea, para nosotros como fondo de inversión, como entidad jurídica, no tenemos un plazo determinado, somos ad infinitum, ¿no? Y luego ya cada uno de nosotros sabemos exactamente cuál es nuestro propio largo plazo. Entonces, no hay un periodo de tiempo, no hay una fecha determinada para una inversión. Simplemente el propio inversor, dentro de sus criterios de inversión, tiene que valorar ese periodo de tiempo que considera conveniente para invertir. Habrá quien que sea 30 años, que sea 5, quien sea para la jubilación, que sea para comprarse una casa, etcétera. Eso cada uno tiene que hacer su propio análisis. Nosotros estamos encantados de contarles, de explicarles todas las expectativas que podemos tener y, como siempre decimos, en el largo plazo las rentabilidades son mucho más consistentes. Pero bueno, llevamos 7 años y ya es un buen ejemplo. Dicho esto, no les queremos robar muchísimo más tiempo, les damos las gracias por estar aquí los presentes y sobre todo también a los que nos están siguiendo por la red y a su entera disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias.